Saludos benditos hermanos en Cristo Jesús, que la luz, que el poder, esta bendita riqueza inmerecida que nos dio Dios a los que hemos creído y hemos tomado la cruz y nos hemos separado, que esté con todos ustedes, que no se compara, bendito hermano y bendita hermana, con nada de lo que ofrece el otro Señor de aquí abajo. Y así nos deleitemos y nos gocemos, aunque por un tiempo tengamos que padecer a nuestro alrededor, tengamos que padecer por este bendito camino, pero recuerde, bendito hermano, que sin importar la adversidad y lo que hay alrededor de nosotros, la presencia de nuestro Dios nos trae gozo, nos trae ánimo, nos trae poder, nos trae paz. Esos son los deseos de este siervo. Y para ello, bendito hermano y bendita hermana, Dios y su Hijo siguen trabajando, porque todavía no ha venido Cristo, y mientras no venga, pues yo deseo que cada palabra toque su corazón, para que cuando venga el juez a pedirnos cuenta, estemos no avergonzados, sino con la frente en alto. Así que sigamos, bendito hermano y bendita hermana, con esta enseñanza de Primera de Pedro, capítulo 4, nos quedamos en el 14. Ayer lo expliqué, no lo terminé de explicar porque para profundizarlo un poquito más. Entonces dice que ayer veíamos que si somos vituperados, ya vimos el porqué, por el nombre de Cristo, que es la salvación, somos bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Y ayer le mencionaba, bendito hermano y bendita hermana, en la enseñanza número 15, de lo que es un reposo. No es que Dios necesite o que yo le pueda dar un reposo. Él está arriba, Él está en el tercer cielo, pero recuerde que tenemos una porción de su poder, que es el Espíritu Santo, dentro de cada uno de nosotros. Y el reposo en esta habitación es no hacerle afrenta al Espíritu de gracia, es no apagar el fuego, es no contristar al Espíritu Santo, es estar cumpliendo el pacto y estar dándole mi cuerpo como dueño de Él, para que Él pueda hacer la obra por medio mío. Como le decía, Dios es el que trabaja por medio de los seres humanos, y Dios encuentra un reposo en todo aquel hijo que verdaderamente cree, entendió la palabra, está en la cruz, está conforme a toda la obediencia. Entonces Dios, en vez de provocarle a ira, en vez de provocarle a un enojo, en vez de provocarle como la mayoría de su pueblo le ha provocado, los poquitos que verdaderamente somos vituperados por morir al mundo y estamos predicando la verdad, bueno, entonces le damos un reposo a Dios. Le explico, bendito hermano y bendita hermana. En el tiempo que Dios me ha permitido el privilegio de cuidar a un rebaño y de apacentarlo, bien, hay hermanos y hermanas que me dan un reposo, y hay hermanos y hermanas que me angustiaron, que me turbaron. Como vimos ya con Pablo, por ejemplo, cuando dice, pero me temo que como la serpiente, y que Pablo estaba en angustia, porque todavía estaban en la carne, porque todavía eran incrédulos los corintios, porque todavía estaban en peligro. Bueno, y de igual manera vemos al mismo Pablo hablándole a los tesalonicenses, a los de Tesalónica, con un reposo, al saber que estaban con un crecimiento espiritual y estaban poniendo en práctica la obra que Dios nos dejó de amar, porque ya tenían una obra los de Tesalónica. A los que han leído la bendita palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses,
saben a lo que me refiero. Entonces, de igual manera yo con hermanos y hermanas que no practican el pecado, que tienen un entendimiento, que están con temor, que están sujetos a Dios, tengo un reposo con ellos. Más con los que no, tengo una angustia. Y le pongo el ejemplo también, bendito hermano y bendita hermana. Un padre de familia, una esposa, 4 jóvenes, tiene, no sé, una jovencita y 3 varones de 19, 18, 17 y 16 años, cuando están en el pleno destrampe de la juventud, y uno de ellos está en casa, uno de ellos tiene años sujetándose y ayudando a su padre en sus empresas o en su trabajo, y los otros 3 son un destrampe, se van a tomar, se van a bailes, no llegan en la noche. Entonces, el papá y la mamá con esos hijos no tienen reposo, pero con el que está en casa y no les da pendiente, tienen un reposo. Ahora bien, los de afuera, la mayoría de la juventud, ¿qué le van a decir al que no está en el destrampe? ¡Ay, mariconcito! Pareces monja, pareces, no seas ridículo, hombre, vente y sal. Se van a estar burlando de él por la conducta y la sujeción que tiene a su padre. De igual manera también aquí es lo mismo. El mundo está en destrampe. El mundo entero, bendito hermano, está en destrampe. Recuerde que Dios es un Dios de orden y el único que puede poner orden en mi vida es Dios. Y todo aquel que no tiene a Dios no tiene un orden. Todo aquel que no tiene la ley de Dios no tiene un orden. Y de igual manera, aunque tengan la ley de Dios, pero no la cumplen, no tienen un orden. Así que de igual manera, si usted es un hijo obediente y le da reposo a su padre, lo van a vituperar. ¿Verdad? Es lógico. Bueno, entonces espero que vaya entendiendo. Mire, entonces si son vituperados por el nombre de Cristo, que es la salvación, somos bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Yo ya expliqué más profundamente lo del vituperio en la enseñanza número 14. A los que están dando un seguimiento saben que ya lo expliqué. Bien, ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Y aquí hay algo muy profundo de despertar la ira de Dios. Porque todos aquellos que nos atacan, todos aquellos que nos vituperan, como lo hicieron con Cristo, no lo hacen a nosotros. Porque el que habla y el que hace las obras dentro de mí es Dios. Imagínense cuántos cristianos a mí me han dicho, bueno, que se dicen cristianos, me han dicho que no tengo la verdad, que estoy loco, que lo que predico es mentira, que soy legalista, que no tengo un diploma, que no tengo una cobertura. Bueno, muy bien, no me lo dicen a mí. Y hablo de cristianos que tuvieron la oportunidad de escuchar la bendita palabra conforme a la presencia de Dios en santidad y conforme a la palabra. Entonces, a mí directamente piensan ellos que me están blasfemando. Pero vea lo que dice aquí. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado Dios. Y aquí está el problema. Aquí está la tristeza. Yo cuando me dicen algo me espanto, hermano y hermana. Y digo, Señor, perdónalos. Aunque Dios es el juez, está escrito. A los que tuvieron conocimiento y fueron incrédulos y están en contra de la cruz, en contra de la muerte, en contra de la separación y del pacto de Cristo Jesús, y están blasfemando contra los poquitos que quedamos en la verdad. Bueno, blasfeman porque nosotros no estamos por obras, somos instrumentos de Dios. Así como cuando Dios, por medio de nosotros, destapa el fundamento de un falso pastor o de un falso apóstol, no estamos desenmascarando a la persona, estamos desenmascarando a los demonios que tiene esa persona adentro. Porque nosotros nada más somos instrumentos. Claro, si hay un instrumento de Satanás,
es porque pecó. Es porque el pecado nos quita el muro, el castillo, la protección, no lo quita. No, nosotros mismos no lo quitamos con el pecado. Y Dios nos entrega la inmundicia. Pero si usted está practicando la verdad, es crédulo, siempre va a tener a Dios. Y el que va a obrar es Dios, porque no es a mis fuerzas, no es por obra mía. Entonces, si yo estoy obrando de estar muerto al mundo, de predicar la cruz, y a mí me atacan los adversarios, grábeselo, bendito hermano y bendita hermana, no me están atacando a mí. Yo soy, de hecho, bienaventurado, como lo estamos viendo. Pero más bien, blasfeman contra el Espíritu Santo de Dios. Y recuerde, hay un pecado que no va a ser perdonado. Así lo dijo Cristo Jesús. El único pecado que no va a ser perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. A los que nos dicen mentirosos, legalistas, no me lo están diciendo a mí, se lo están diciendo a Dios. Porque nosotros predicamos con santidad, con ejemplo, sin pecado, en la cruz. ¿Qué más ejemplo o qué más quieren ver? Y de igual manera, nuestro Señor Jesucristo, cuando llegó aquí, predicó con ejemplo. Dijo, yo soy el camino. Ejemplo les he dado. No es de labios, sino ejemplo les he dado. Pero es muy importante que si yo a un hijo mío le digo, hijo de mi vida, haz tu cama, y tiene 8 años, hijo de mi vida, ayuda a tu madre, lava, barre, es porque el padre también lo va a hacer. Es porque digo, mira hijo, yo hago mi cuarto, yo le ayudo a tu madre, yo ayudo en la casa, yo ejemplo te he dado. Así que todos cooperamos aquí por ponerle ejemplos. Hoy no, hoy como los fariseos ponen cargas, pero no las llevan. Y aquí todo lo que Dios me ha permitido enseñar, de estar muertos al mundo, de no escuelas, de no trabajos, de no, y menos en este tiempo, bueno, aquí puede venir usted y los que me conocen, que ven, saben que tengo un hijo, saben que tengo una esposa, saben que tienen una conducta totalmente diferente a los del mundo, que no tienen nada que ver con los que hacen, lo que hacen en el mundo. Entonces, aquí está, fíjese bien, ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Y esta es la vida eterna, ¿verdad? Bueno, ya si yo quiero blasfemar porque se me hace dura la palabra, porque pues se les hace raro que yo ya no corra en el desenfreno de disolución en que ellos están, que no predique el mundo, que me digan, oye, este es bien exagerado, ni Navidad, ni fiestas, ni mundial, pues mire, lo del César al César, hermano. O sea, recuerde que la palabra de Dios es muerte, separación. Recuerde que Pablo dijo, todo lo estimo como basura. Recuerde que Santiago dice que la amistad con este mundo es enemistad con Dios. O sea, no lo digo yo, está la palabra de Dios. Entonces, bien, muchos nos blasfeman por eso, pero no a nosotros, le vuelvo a repetir, sino a Dios. Ahora, yo y usted, el consejo en este versículo, glorifique al Padre. Bienaventurado el que padece. Cristo Jesús dijo muy claramente que el mundo nos iba a aborrecer. Pero qué ánimo, manada pequeña, yo he vencido, ustedes también van a vencer. Que no los amedrenten. Ya vimos en enseñanzas pasadas que no los amedrenten, que no los espanten, que no los asusten. Usted tenga la vista mirada en aquel a quien le debemos la vida, en aquel a quien somos deudores. No al mundo, no a la carne, para estar otra vez en el mundo. Somos deudores a Cristo Jesús. Y sabe qué, bendito hermano y bendita hermana, en toda la historia después de Cristo Jesús hubo mártires que nunca negaron a Cristo Jesús, ni con sus actos, ni con su boca. Entonces, nosotros y la vida eterna es glorificar al Padre, y glorificarlo es no ser cobarde y ser una criatura diferente. Bien dice en el 15, así que ninguno de ustedes padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno.
Y muchos cristianos que andan en la carne dicen, ay no, yo no soy ladrón, yo no soy homicida, yo no robo. Recuerde, bendito hermano, que la Biblia es espiritual. Y hoy, en la iglesia que se piensa que es cristiana, hay este fruto, porque le voy a explicar qué significa espiritualmente todo esto. Porque los mundanos, los pecadores, se quedan tranquilos diciendo, no, yo no mato, yo no soy ladrón, yo no soy homicida. Mira, hermano, recuerde, la palabra de Dios dice acomodando lo espiritual. Dios no vino a juzgar ni a secuestradores, ni a asesinos, ni a violadores, ni a feministas. No vino a juzgar. Él vino a rescatar lo que se había perdido. Así que siempre Dios está hablando de su pueblo, está hablando de nosotros. Ahora bien, ¿yo me puedo volver ladrón homicida? ¿Cómo? Viene. Así que ninguno de ustedes padezca. Primeramente, el padecer es que a lo que me incita Satanás, que es pecar, y que automáticamente, en vez de que esté Dios conmigo, me entran las tinieblas sin darme cuenta, pues en automático voy a tener el fruto de las tinieblas. Y si no peco, en automático tengo el fruto del Espíritu Santo. Ahora fíjese bien, también en Gálatas nos habla del fruto de la carne y del fruto del Espíritu. Ahora mire, así que ninguno de ustedes padezca como homicida. Vamos. ¿Qué asesinato o qué homicidio es peor para Dios? ¿Que me maten en la carne? Como dijo Cristo, no les temas a los que puedan matarte en la carne. No les tengas miedo, porque el espíritu no lo pueden matar. Más bien témele a aquel que tiene el poder para juzgar y mandarte a la segunda muerte. Ahora bien, Satanás no anda con una pistola ni con una metralleta buscando a quién matar en la carne, no. Satanás anda buscando a quién matar espiritualmente. Y yo le digo algo, Cristo Jesús vino a resucitar el espíritu que estaba muerto desde que entró el pecado por un hombre y por el pecado entró la muerte y éramos seres carnales, seres terrenales, por naturaleza. Ahora Jesús, a los que creyeron, nos trajo la primera resurrección. Y bienaventurado el que tenga derecho a la segunda resurrección, que es cuando venga Cristo. Pero si usted no resucitó en la primera, no tiene derecho tampoco a la segunda, ¿verdad? Ok, y si resucité a la primera, debo de cuidar mi vida espiritual, porque el pecado paga un salario y es la muerte. Ahora bien, me saca en el bautizo y en mi carne el poder de Dios cuando yo por fe decido cargar mi cruz, me saca toda la negatividad, todos los demonios que tenía y me entra el Espíritu Santo de Dios. Y por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra de Dios. Ahora bien, el fruto de Satanás dentro de un ser humano es dedicarse a bajar gente de la cruz, es dedicarse a predicar engaño para matarlos espiritualmente hablando. Mire, yo le voy a dar testimonio, bendito hermano y bendita hermana. En el tiempo que Dios me ha permitido, he podido comprender mucha bendita palabra de Dios porque Dios me ha permitido experimentar y comprobar que la Biblia es veraz. Así que mucho tiempo que aquí vinieron exhermanos que ya no están y que fueron engañados, sobre todo por otras congregaciones que decían, ¿y tú por qué no mandas a tus hijos a la escuela? ¿Y tú por qué haces esto? No, te están engañando, hermano, por favor, Dios, pare de sufrir, el Dios que te están predicando no es el de la Biblia. Y recuerda, Satanás habla con palabras persuasivas,
con palabras engañosas. Satanás llora, Satanás es astuto. Bendito hermano, ya lo vimos. Velar, porque vuestro adversario el diablo, eso lo vamos a ver, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, si yo me dejo convencer, como Pedro, por ejemplo, cuando Cristo Jesús tenía el mandamiento de Dios de ir a la cruz y Pedro quería oponérsele llorando, dice, no, Señor, ven, ¿cómo tú vas a padecer siendo cristiano? Tú eres el Hijo de Dios, Señor. No, tú eres un rey. ¿Cómo vas a lavar pies? ¿Cómo vas a ir a la cruz? Aléjate, Satanás. ¿Por qué no pones la mirada en las cosas de Dios y las pones en la de los hombres? Aléjate, Satanás, le dijo. Así que, ¿qué trataba de hacer Satanás? Que Cristo Jesús no cumpliera con el mandamiento del Padre. Y si lo hubiera logrado, Cristo Jesús hubiera muerto. El Padre se hubiera separado y se hubiera quedado un ser carnal y no hubiera ido a la vida eterna. Ni el Padre lo hubiera sentado a la diestra. Porque Cristo Jesús es el camino. Él es el ejemplo. Así de igual manera, recuerde que dice en San Juan 8:44, le decía Cristo Jesús a los del primer pueblo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque cuando habla, mentira de suyo habla y no hay verdad en él. Entonces, homicida. Él es homicida desde el principio. Ahí está. Espiritualmente. La Biblia es espiritual siempre, nunca es carnal. Así que Eva tenía vida, Adán tenía vida, porque tenían una relación íntima con Dios en el Edén. Una vez que pecaron, Satanás fue el homicida, los separó. Ahí está. Porque por un hombre entró la muerte, entró el pecado y entró la muerte. Ahí está, hermano y hermana. No se lo digo, no murieron físicamente, no se les paró el corazón. Adán y Eva siguieron viviendo por muchos años, pero fuera del Edén. Así que de igual manera, los hijos del diablo y este tipo de congregaciones que blasfeman contra el Espíritu Santo y contra la verdad, el fruto de ellos es ser homicidas. Es tratar, y yo le digo, muchos han sido engañados en el tiempo que yo he estado, muchos han sido engañados, ¿sí? Y ahí están engañados en doctrinas extrañas que no son de Dios. Y piensan que están bien, porque Dios, cuando son incrédulos y se les dijo que eso no era de Dios, amaron más a la familia, al tío que los engañó, al hermano, al hijo que los engañó, o al pastor porque era muy reconocido. Creyeron más en el hombre que en la boca de Dios. Y ahí en la Biblia dice que es un justo castigo que Dios les deja para que queden en la mentira y se vuelvan instrumentos para blasfemar en contra de la sana doctrina, sin darse cuenta ellos. Ahora bien, ciertamente por ellos es vituperado, dice, es blasfemado. Así que ninguno de ustedes padezca como homicida, porque si yo peco, voy a seguir siendo cristiano, engañado, pero ¿sabe qué, hermana y hermano? Las tinieblas y la presencia del diablo me van a hacer padecer. Dice, oh ladrón, recordemos que la bendita palabra, vuelvo a repetir, es espiritual y los términos que Dios nos pone son comparativas terrenales para poder entender lo espiritual. Ahora bien, un buen ladrón, yo como le decía en enseñanzas pasadas, busca gente rica, busca una casa, si va a arriesgar su vida, busca una casa en donde haya riquezas, no va a ir a un lugar pobre, no se va a meter a una colonia donde haya necesidad, no, buscan gente de dinero, buscan gente rica. De igual manera, Cristo Jesús nos trajo riquezas,
nos trajo la libertad, nos trajo oro, que es la santidad, nos trajo plata, nos hizo instrumentos de oro y de plata para el templo que vino a levantar con su sangre, no hechos con manos humanas, sino con su sangre preciosa. Y así como en el primer pacto, ya como una sombra de lo que iba a venir, en el templo, en la casa de Dios, dentro de ese lugar, todo era de oro y de plata, todos los utensilios, ya como una sombra también de que para poder llegar al crecimiento espiritual en este nuevo pacto, es que el oro y la plata representan sujeción total a Dios. Como en Timoteo, el obispo debe ser irreprensible. Y si tiene ese fruto, entonces es un utensilio de oro en donde está dando de comer a las ovejitas, con santidad, con ejemplo. Ahora bien, Satanás no anda viendo congregaciones en donde ya no tienen oro. Recuerde también cómo salió el pueblo de Egipto por medio de Moisés, cuando los libertó Dios por medio de Moisés. Salieron llenos de oro, todo con representación. ¿Qué hicieron con ese oro? Vino el ladrón, Aarón también fue engañado, y con esa santidad y con ese oro que habían salido, se hicieron un becerro de oro, un ídolo, que dijeron, este fue el que nos sacó de Egipto. Entonces, Satanás viene por oro y también por piedras preciosas, porque también en el templo de Dios habían piedras preciosas. Ya vimos nosotros aquí en Pedro que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, y también dice que nosotros tomamos la piedra angular para que también nosotros somos piedras, para que otro sobreedifique sobre nosotros. Piedras preciosas, piedras que destellan, piedras que tienen luz, todo con simbolismos. Entonces, el ladrón no anda buscando iglesias donde ya fueron saqueadas, donde no hay santidad, donde hay pecado. No, Satanás y los demonios y sus ministros, que utiliza, como ya lo vimos en Corintios, a los que han dado un seguimiento, que ya vimos que si Satanás se disfraza de ángel de luz, y no es maravilla, porque sus ministros también se disfrazan de ángel de luz, disfrazándose de apóstoles, de pastores, van a los que son santos, a tratarles de engañar, a tratarles de convencer, a tratarles de decir que es legalismo, que es exageración, que razonen, que esa no es la verdad. Bueno, y ahí está el justo pago de Dios, porque dice que los incrédulos no van a heredar el reino de los cielos, porque siempre Dios es justo y nos ha puesto profetas verdaderos mediante su palabra, mediante su espíritu, para estarnos rogando y para estar preparando temas, porque Dios no es un Dios de confusión. Pero a muchos se les hace dura la palabra, llega Satanás, que es un engañador y que tiene millones de años y que ha engañado aún a escogidos, pues cómo no va a engañar a un pobre discípulo. Y ahí está, hermano y hermana, ese es el homicidio, que lo separe de Dios, que lo haga pecar, y ya, se queda el cristiano muerto. Por eso dice, no te vuelvas instrumento de Satanás, o bien ladrón, o malhechor. Malhechor viene de obra, viene de hechos, de que todo lo que haga va a ser malo, no va a ser una obra buena. Bienhechor es hacer la obra de Dios. Malhechor es el otro campo, es el campo de Satanás. Es que en vez de estar dando un fruto de luz, de sal, me vuelvo piedra de tropiezo. Las obras que hago son del mundo, y los domingos o cuando puedo voy a tratar de bajar de la cruz a los que verdaderamente habían huido. Malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Ahora bien,
Va a decir otra vez uno, ¿verdad? Está hablando de cosas materiales, porque así hablan hoy los pecadores. No pueden acomodar lo espiritual a lo espiritual, que es entrometerme en lo ajeno. Bien, voy a usar versículos bíblicos para concordar. Recuerde que en Corintios, Pablo, en la epístola de los Corintios, en un pasaje, en un capítulo, es muy expresivo, porque habían llegado grandes apóstoles disfrazados de ángeles de luz, hijos del diablo, a querer arrebatar a los corintios. Y en la epístola, así dice Pablo: ¿quién llegó a ustedes a vuestra vida? ¿Que no fui yo el que les llegó con el evangelio? ¿Que no fui yo el que les he dado mi vida? ¿Que no fui yo el que he llorado por ustedes? ¿Que no es yo el que 3 años llevo predicando la palabra y llega alguien que se mete en fundamento ajeno? Fundamento ajeno. Acuérdese qué es. A mí me llegaron varias veces. ¿Usted es cristiano? Sí, soy cristiano. Hermano, yo también, hermano, la gracia y la paz. Oiga, hermano, ¿sabe qué? Mire, véngase a esta congregación porque en donde va está mal. Momento, ¿por qué? ¿Por qué sabe que está mal? ¿Por qué usted me está incitando? Vaya y predique la palabra a quien le diga que no es cristiano. Porque dice Cristo Jesús que vayamos a los que no conocen el evangelio, que no nos metamos en fundamento ajeno. Pero no, hoy los cristianos se dedican a estar compitiendo con otras iglesias y a tratar de arrebatar de cristianos a cristianos. Entonces, yo no voy a arrebatar ni me voy a ir a meter en un fundamento ajeno, un fundamento donde ya el representante trabajó. Le voy a poner un ejemplo para que podamos comprender esto. Bien, hermano y hermana. Antes de ser cristiano, yo me dediqué mucho tiempo a ser vendedor. Mucho tiempo. Y en alguna ocasión me contrataron en una empresa de alarmas de ADT, cuando empezaba aquí en México el ADT. Yo estoy hablando más o menos como por los 1995, por ahí así, ¿verdad? Y que entraba ese. Entonces, ahí pagaban por alarma que metiéramos en casa o en comercio, y eran buenas las utilidades. Bueno, yo recuerdo que alguna ocasión fuimos a un pueblo, allá en el estado de Tula, pueblo grande. Íbamos varios vendedores en camiones y pues cada quien agarró avenidas, casas a tocar. Y recuerdo que yo entré a un comercio, una farmacia, y pues bueno, se interesaron, pero mi hijo, ¿sabe qué? Tengo 12 farmacias y yo quiero 12 alarmas. Yo dije, uy, pues a todo dar, aquí ya hice mi agosto, ¿verdad? Pero el jefe que iba, escuchó y se les hacía un contrato y que nosotros teníamos que entregar para que posteriormente se les instalara. Bueno, entonces llegando ya a México al día siguiente, me dijo el jefe que mi contrato me lo habían cancelado, que no había querido el señor. Pues mentira, llegó a meterse a mi trabajo, porque a mí me costó 1 hora de convencer, de explicarle ahí en la farmacia cómo operaba, cuál era su seguridad, cómo eran los pagos, etcétera, ¿verdad? A mí me costó mi trabajo, y cuando vio que eran 12 alarmas las que yo había vendido, esperó a que me fuera, entró a engañar a la gente, a romper ese contrato y se metió en fundamento ajeno a un trabajo que yo ya había hecho. Y él se llevó las ganancias, ¿verdad? Así de igual manera, para que pueda entender, es lo mismo. Yo, hermano bendito y bendita hermana, bueno, Dios por medio mío ha ido a evangelizar. Anteriormente, cuando yo podía caminar, pues bendito sea Dios, nunca perdí el privilegio de ir con mis pies a llevar la palabra, de llorar,
de convencer por medio del Espíritu Santo, de llorar, de quedarme un año a servir, 1 año y medio, y que llegara Satanás y de repente estás mal, no es, y ¡pum! Se meten en un trabajo ajeno. En algo que a mí me costó como la gallinita poner el huevo. Llegó el sopilote y se robó el huevo. Bueno, pero algún día Dios les va a dar su merecido. Pero aquí dice, tengan cuidado. Y usted puede decir, no, yo nunca voy a ser ladrón, yo nunca voy a ser homicida, yo nunca voy a ser malhechor. No, hermano, no es que quiera. Es que automáticamente, cuando uno conoce la verdad y peca, es un castigo que Dios da sin darnos cuenta. Dice la palabra que nos entra un espíritu de estupor y dice Dios, ok, fuiste incrédulo, rompiste con el pacto, te entrego allá. Porque amas las tinieblas, porque amas la carne, porque amas los deseos carnales. Ahí está. Pues acuérdense que dice la palabra, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, en tu nombre, les voy a decir, no los conozco, hacedores de maldad, no sé quién sean ustedes. Recuérdense también que el primer pueblo sentían que eran de Dios y decían, nosotros no somos de fornicación, somos hijos de Abraham. Y Jesús les decía, si fueran hijos de Abraham, creerían en mí y las obras de Abraham harían. Entonces, ahí vamos viendo el engaño que Dios permite y que ese fruto en automático entra en todos aquellos que violaron el pacto y que se quedaron injusto merecidos. Porque el postrer, así dice la palabra, que cuando el espíritu inmundo sale por el bautizo, por haber creído, y yo peco, regresa con 7 espíritus peores y mi postrer pasa a ser peor que el primero. O sea, si yo era del mundo y ahí no me juzgaba Dios, sino que tenía misericordia, ahora aquí sí, con conocimiento lo hice, mi postrer estado pasa a ser peor. ¿Y qué es que pasa a ser peor? Si yo era alcohólico, era a lo mejor ladrón, o secuestrador, o narcotraficante, o no sé, o tenía empresas, llámese cualquiera. ¿Sí? Ahora no me voy a dedicar a eso. Ahora me voy a dedicar a bajar de la cruz a gente y a prevaricar la palabra y a predicar mentira. Bueno, yo espero que vayamos entendiendo. Entonces dice, así que ninguno parezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Ya le expliqué qué es entremeterse en lo ajeno, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dice en el versículo 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Recuerde que vimos anteriormente en enseñanzas pasadas, ya concordando esto, o más bien ya enfocándolo, Cristo Jesús hasta llegar aquí, que el que tuviera un patrón terrenal, si fuera malo, se sujetara porque el Padre que está en los cielos lo estaba viendo y era un mandamiento, y que bienaventurado si padecía por justo y no por ser malo con el patrón, porque si yo no cumplía con mi trabajo y padecía como un mal siervo ante mi patrón, ¿qué gloria merecía eso? Ya preparando Dios esto. Entonces, yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, que en los dos lados, en la puerta ancha y en la puerta angosta, hay padecimientos. En la ancha, en Egipto, hay padecimientos del duro trabajo que Dios dio, de las tinieblas, etcétera. Hay padecimiento, ¿verdad? Pero en este lado hay padecimiento por la oposición que se levanta en contra de la cruz, en contra de Cristo, en contra de él. Sobre todo en estos tiempos, como yo le vuelvo a repetir, la iglesia es una porquería, la iglesia de Dios. O la que fue de Dios más bien. Es una porquería. Sí, son los delincuentes. Mire, hay quien los juzgue. Digo, ya viene Cristo. ¿Sí? Estamos en los tiempos de apostasía. Es un asco. Y Dios los va a vomitar el día que venga. Ya es un asco. Entonces, yo le digo, bendito hermano, que mejor padezcamos como cristianos, porque el padecer del otro lado es en la carne, es con Satanás, y el padecer como cristianos es con el poder de Dios. Si Cristo Jesús padeció
y aguantó latigazos, y aguantó la corona de vida, de espinas, y aguantó la cruz, y aguantó los clavos, aguantó escupitinas, aguantó persecución, es porque tenía el Espíritu Santo de su Padre. Pero maldito el que padece en el mundo, el que padece en la mano de Satanás, el que Satanás lo toma como instrumento, porque ahí no hay consolación. Ahí no hay quien... Y aparte de todo eso, el día del juicio se van a ir al lago de fuego. ¿Y por qué voy a padecer como cristiano? Otra vez ya se lo he dicho y lo volvemos a repetir, ¿verdad? Y yo alguna vez le puse de muchos ejemplos, uno de miles que le he puesto, lo vuelvo a tocar nuevamente, que ya lo había tocado en enseñanzas pasadas. Voy yo a un table dance, donde hay mujeres y hay vino y hay ahí droga y todo, ¿va? Un destrampe. Y yo me meto con mi Biblia en la noche, ¿verdad? Y me meto y empiezo a tratar de predicar la palabra y decirles, eso no se hace. Y me dicen, ¿qué cree que me harían ahí adentro? ¿Qué cree que me harían? Me van a linchar, van a matar. Sí, viejo loco, aquí se viene por una vieja, aquí se viene a tomar, aquí se viene a divertir, ¡sáquese! Pues ese es el mundo, hermano. Y esa es la iglesia que hoy se llama cristiana. Están adulterando espiritualmente, están fornicando, están en el mundo, están buscando las cosas de abajo, y cuando alguien llega con la Biblia, pues obviamente padecemos como cristianos. En algunos lugares los han matado. En otros lugares, como a Pablo, pues Pedro crucificado, Pablo, a todos los mataron. Padecido, pero bienaventurado. Dice la palabra que mejor suframos como cristianos que padezcamos como verdaderos cristianos. Pero si alguno padece como cristiano, y aquí aparece la palabra cristiano, que muchos confunden, ¿qué religión tienes? ¿Y qué religión tienes? Mire, de hecho también se le llama, el catolicismo ya se agenció eso, ¿verdad? Ahora dice que son cristianos. La palabra cristiano viene de la palabra Cristo, o bien Mesías, que es lo mismo. Mesías y Cristo es lo mismo. Uno en término hebreo y otro en término griego, que significa ungido. Y ungido es recibir la presencia de Dios. Así que cristiano significa ungido también, o pequeño ungido, ¿verdad? Y yo le digo algo, aquí no está hablando así. Cuando a mí se padezca como cristiano, es que si yo digo que soy cristiano es porque tengo a Dios adentro. Si no, ni se engañe, hermano. Si no, ni se engañe. Como dijo Cristo, ustedes son de vuestro padre el diablo. El que practica el pecado es del diablo. Primera de Juan. Y se lo dice a los cristianos, o más bien a los que entraron por la puerta del redil. ¿Qué nos dice? El que practica el pecado es del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pero ¿cuántos creen en Cristo? Porque las obras del diablo, Cristo Jesús con su palabra, me da el conocimiento de lo que es del diablo y de lo que es de Cristo. Pero ¿cuántos creen? Ahí está el problema, porque el creer es hacer. Ahora, dice, si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Si se burlan de él, si estoy en el table dance y me empiezan, como peregrino cuando llega a la ciudad esa mundana, que se burlaron y todos están burlando. Y así, yo se lo digo, de mí se han burlado, hermano y hermana. Sí, me han dicho que estoy loco, se han reído, se han burlado, me han vituperado. Gloria a Dios, o sea, no te avergüences. Es más, si te hacen a un lado, si te expulsan, si te sacan, no te avergüences, sino glorifica a Dios por ello. ¿Y por qué voy a glorificar a Dios? Porque estoy sufriendo y me están maltratando. Porque Cristo Jesús dijo, el que no padezca juntamente conmigo, no va a entrar al reino de los cielos. Bienaventurado aquel varón que padece por el evangelio, que padece por la obra, porque grande va a ser su galardón en los cielos. Así que, si Cristo Jesús sufrió y padeció y nos dio ejemplo, ¿qué dijo Cristo? No se maravillen si el mundo los aborrece. Conste que se los digo.
Si a mí me aborreció, el mundo también los va a aborrecer, y glorifiquen a su Padre, porque si el mundo los aborrece, si están padeciendo por cristianos, si están padeciendo por predicar la verdad en estos últimos tiempos, glorifiquen al Padre, porque es una manifestación de que el Espíritu Santo está dentro de ustedes. Amén. Gloria a Dios. Dice en el versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Mucha atención, hermanos, en esto. Vamos a meditar. ¿Por qué es tiempo de que el juicio empiece por la casa de Dios? Mire, la bendita palabra de Dios nos enseña lo siguiente. Ponga atención. Yo soy llamado. Me bautizo, no soy salvo. Todavía. Los que siguieron a Cristo, que querían estar ya con Él, les dijo, a donde yo voy, ustedes todavía no pueden venir. Pero Señor, ya me bauticé, ya soy cristiano, ¿por qué me dices eso? No, les es necesario trabajar, porque en el reposo de allá arriba, que se habla como un reposo, no va a entrar nadie si no trabajó en la obra de Dios. Empezamos desde Génesis. En 6 días Dios bajó e hizo todo, lo puso en orden, vio que era bueno y reposó el 7º día. Entremos en la ley mosaica del día de reposo. 6 días trabajarás, el 7º reposarás. Como una sombra, ¿verdad? No como los del Chabá y como muchos que tuercen las escrituras por carnales y por pecadores. Porque como una sombra, el número 6 es mientras esté en esta funda humana. Es mientras esté aquí abajo. Es mientras esté con el trigo y la cizaña. El número 7 es allá arriba. Entonces, bien, 6 días trabajarás. Sí, Señor. Estoy trabajando mientras esté en este cuerpo humano, mientras esté en el número 6, estoy trabajando, Señor. Y cuando venga Cristo Jesús, bienaventurado el que trabajó los 6 días, porque se va a un reposo eterno. Así que, ¿quién es la casa de Dios? La casa de Dios no son los discípulos. Para ser casa de Dios se necesita el discipulado, se necesita estar en el fuego, en las pruebas, en las manos del alfarero, como dice en Efesios capítulo 5-6, que el edificio bien coordinado va creciendo hasta ser morada del Espíritu Santo. Ahora bien, una vez que yo ya cumplí con el primer mandamiento, de amar a Dios por sobre todas las cosas, es que en mi discipulado, a través de un año, año y medio, según el hambre, según la sed que yo tenga, voy adquiriendo los mandamientos conforme los voy practicando, hasta que conozco todos los mandamientos y ya estoy en la cruz. Ya los mandamientos me separaron del mundo. Ya me hizo Dios conocer lo que es del César y lo que es de Dios. Ok, Señor, alabado sea, Señor. Ya te amé, ya salí del mundo, ya estimé todo como basura. Y ahora eres mi casa. Ahí te va el segundo bautizo. Ahí te va mi presencia y la llenura. Ahora trabaja y ve a amar al prójimo. Ve a llevar el evangelio. Ve a bautizar. Ve a enseñar. Ve a padecer ahora como representante. Como ya hemos visto, el padecer como discípulo y el padecer como representante. Ahora bien, nadie se va a ir allá arriba, ponga atención, hermano y hermana, sin haber trabajado en la obra. Y dése cuenta cómo la mayoría de las iglesias que se autodominan cristianas engaña a Satanás. Porque hay cristianos que tienen 15, 19, 20 años sin servir, sin una obra de Dios, que los tienen como oidores nada más.
y los están trasquilando. Pero así de puerca está la iglesia hoy. Y así se han dejado engañar, porque los que están engañados, Dios es justo. Dios no permite que engañen al justo, al que tiene hambre. Ahora bien, es muy importante esto. ¿Qué pasa, por ejemplo? Ahorita yo tengo, por ejemplo, 1, 2, 3 ovejitas, 4 ovejitas que no han alcanzado el ministerio, no han alcanzado la estatura del varón perfecto o de la varona perfecta. Pero van bien, van haciendo los mandamientos. ¿Qué pasa si Cristo Jesús llega dentro de 5 minutos? Bueno, si las encuentra en estos últimos tiempos haciendo, se van, sin haber alcanzado el ministerio. Pero si las encuentra haciendo así, únicamente van a ser pocos cuando Cristo Jesús venga. Estoy hablando de muy pocos cuando Jesús venga. Pero generalmente uno tiene que poner la vista, como dijo Dios por medio de Pablo, la mirada puesta en el galardón. Corran con paciencia la carrera y la mirada puesta en el galardón. ¿Cuál es mi galardón? ¿Cuál es mi trofeo? ¿Cuál es el mayor premio de herencia que pueda recibir yo de Dios y de Cristo? El ministerio. Eso es lo mayor que un cristiano puede alcanzar aquí. Porque entonces empiezo a atesorar en donde no hay ladrón ni polilla. Entonces empiezo a hacer frutos dignos y la obra de cada uno, haya sido para Dios, nos las va a pagar, sea bueno o sea malo. Ahora, ¿por qué el juicio empieza por la casa de Dios? Pues porque los que no alcanzaron el ministerio automáticamente se van al lago de fuego. Ni siquiera va a haber de que nada. Ahora, primeramente el juicio va a empezar por apóstoles, maestros, profetas, evangelistas, diáconos, diaconisas, profetas, profetisas. Va a empezar el juicio por nosotros. Y si empieza por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no llegaron a tener un ministerio y no trabajaron en la obra del Señor por desobedientes? Por desobedientes. Ahí está. Ojalá entienda, bendito hermano, la palabra. Y le digo, ahí están los teléfonos. Recuerde que yo soy un sirviente de Cristo y de usted. Y con mucho gusto, gratuitamente, si tiene alguna duda, amplío lo que se le está enseñando del juicio que empieza por la casa de Dios, y que los que nunca trabajaron y que los que nunca terminaron su casa y la dejaron a media, no van a ir al reposo eterno. Solamente los que llegaron al tamaño espiritual que Dios da mediante la fe y dedicaron sus vidas a atesorar a los que tuvieron la cabeza, que es Cristo Jesús, y fueron inteligentes para estas cosas. Bueno, entonces mire lo que dice aquí, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Ahora, sabemos también, porque tiempo es que el juicio comience por la casa de Dios. Ahora, a mí cada que Dios me permite leer su bendita palabra viva y escucharla, me da temor, porque habla de un juicio. Habla de un juicio, no de una cárcel de 20 o 30 años, no. O es cadena perpetua en el lago de fuego, o es libertad y vida eterna. No hay para más. En ese juicio no hay para más. No hay purgatorio, no hay tiempo, no hay nada, nada. La bendita palabra de Dios dice, como está establecido a los hombres que mueran una sola vez y luego de esto el juicio. Nada más. No hay para más. Entonces, aquí empieza el temor y el principio de la sabiduría a los que creen que el Todopoderoso le dio a Cristo Jesús el juicio y es justo Dios. Claro que es justo, porque Jesús vino como ser humano a ponernos el ejemplo del camino sin pecado, amó a su Padre y Él va a juzgar con sus hechos y va a decir, ¿por qué yo lo hice y tú no? Si yo me despojé,
Si yo bajé en forma humana y fui esclavo y fui sirviente y me sujeté a mi Padre por amor a ti, para decirte que en carne, por fe, se puede caminar. Estos que muchos dicen legalismo y que blasfeman contra el poder que yo tengo, pero yo te vengo a mostrar en mi carne que se pueden hacer. Por eso se le va a dar el juicio. Por eso también aquí se le da el juicio a un representante que sea intachable, que cumpla la palabra, es digno para poder juzgar con la palabra de Dios, no para lago de fuego ni para vida eterna, sino para edificación. Con ejemplo. Pero bueno, aquí no habla de ese juicio, aquí habla de un juicio ya de allá arriba. Así que si yo sé que va a haber un juicio y comienza por la casa, bueno, bienaventurado el que ya está sirviendo. Pero también cuide el ministerio de ser irreprensible y de hacerlo conforme a la presencia de Dios. Bueno, yo espero que entienda. Dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Ahora bien, fíjese bien, si el que dio su vida, si el que no pecó, si el que fue apóstol, maestro, profeta, evangelista, diácono, diaconisa y dedicó su vida, porque sí se salva, pero ¿por qué dice con dificultad? Porque ¿dónde aparecerán los que no llegaron al tamaño espiritual del varón perfecto para cumplir el pacto por lo cual fueron comprados? Porque fuimos comprados para hacer luz, para hacer sal, para trabajar en la obra de Dios. Para eso fuimos comprados. Así que los perezosos no van a entrar. Ahora, si aquí con dificultad de que me dediqué, como dijo el apóstol Pablo, no es que yo haya ganado la corona, más prosigo para ver si soy asido. Y ya estaba trabajando Pablo, y ya estaba trabajando, y ya estaba trabajando. Y después de muchos años dijo, he ganado la corona, ahora sí me está esperando la corona. Ok, con dificultad, porque son pocos, hermanos. Son pocos, como en todas las épocas, en todas las generaciones. Con el pueblo de Dios siempre han sido remanentes pequeños. Los que han creído, los que verdaderamente han echado mano de las riquezas espirituales. Entonces, si con dificultad y el juicio empieza por la casa, ¿qué va a pasar con los cristianos que nunca sirvieron? Que siempre estuvieron engañados por el mundo, por los deseos de la carne, claro, porque no hay de otra. Cristianito y cristianita que no quieren servir es porque no quieren tomar su cruz y son egocéntricas y no quieren estimar como basura lo que muchos años les costó trabajo en el mundo. Ahí está. Bueno, entonces dice, y si el justo con dificultad, ya le expliqué, se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Porque así les llama Dios a los que no están en el campo, a los que no están trabajando, a los cristianos tibios, a los que tienen años de estar yendo en congregaciones engañados, o bien a los que tuvieron la oportunidad de conocer la verdad, pero no quisieron pagar el costo de la muerte, no quisieron. Así que ¿en dónde aparecerán? Pues ya está diciendo Dios. Ahora, nada de que ya son salvos. El bautizo te salva. Recuerde lo que vimos. El bautizo que corresponde no te salva. Ya lo vimos, hermano y hermana. ¿Qué es lo que me va a salvar? Guardar el pacto. Trabajar en la obra. Echar mano del campo que me trajo Cristo. Bueno, dice en el versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Así que los que estamos en la cruz, los que estamos padeciendo oposición por Satanás, por los demonios, por todas las iglesias impías que hay, yo como le vuelvo a repetir, hermano y hermana, aquí en México, entre paréntesis, está tranquilo a comparación de China, a comparación de Irán,
a comparación de Irak, a comparación de Turquía, a comparación de todos esos lugares en donde matan a los cristianos, que los encuentren con una Biblia, o los encarcelan, o los despojan de sus bienes. Ahora, si aquí en México Dios me ha permitido padecer por la blasfemia de los que se oponen a la cruz, al pacto, si yo he padecido, ¿qué tengo que hacer mientras esté? No desmayar, no dejar la cruz, no abandonarla, porque los cobardes y los incrédulos no van a heredar el reino de los cielos. Han habido muchos cobardes que no quieren padecer, que se cansaron ya de sufrir y han tirado la cruz. Y recuerde, bendito hermano, el Espíritu Santo es mi anestesia. Sí, sí. Yo le pongo un ejemplo, ¿verdad? Hay gente los policías cuando agarran a un delincuente, por ejemplo, ¿verdad? Les torturan para sacarles la sopa o la verdad. Aquí en México se les dice la sopa o la verdad. Los torturan, les ponen bolsas, les avientan un refresco con Tehuacán para que se ahoguen, les meten toques, les meten la cabeza en excusados con popó y sienten que se mueren. De hecho, se les pasa mucho la mano a muchos. Ok, hay delincuentes que aguantaron y no cantaron. Y hay otros que no aguantaron y cantaron. Aquí también es igual, nada más que con poder. Aquí padecemos, nos latiguean espiritualmente, nos aborrecen espiritualmente, perdemos muchas veces herencias, perdemos muchas veces familia, perdemos muchas veces amistades, estamos en oposición, nos hacen a un lado, no nos reconocen como cristianos, no nos reconocen como Iglesia de Cristo, no nos reconocen ni el gobierno, ni nada, somos pequeños ante todos, ok, gloria a Dios, pero con el Espíritu Santo. Así que no desmayar, porque Cristo Jesús dijo muy claramente, el que padezca juntamente conmigo va a heredar el reino de los cielos. Y lo que vayas a padecer no es nada comparable a lo que yo te tengo preparado allá arriba. De modo que, ¿qué vamos a hacer? Oración. ¿Qué dijo Pablo? Porque cuando soy débil soy fuerte. Porque cuando soy débil soy fuerte. ¿Qué hizo Cristo Jesús? Encomendaba su alma, Señor. Sudaba con gotas de sangre. Encomendaba a aquel que lo fortalecía. Y aquí vemos que cuando encomendaban sus almas, Dios los fortalecía. ¿Qué dijo Pablo? Porque cuando soy débil, soy fuerte. ¿Qué dice la palabra? Que Cristo Jesús, cuando encomendaba su alma a Dios, ángeles le fortalecían. Y aquí está la oración. Aquí está el poder. Y Dios es fiel. Bendito hermano y bendita hermana. Porque Él nos guarda. Dice, encomienden sus almas al fiel Criador. Y cuando dice al fiel, es que las oraciones de un justo jamás son rechazadas. Pídeme, dice Dios. Pidan y les daré. Y aquí habla al fiel Creador, porque el Creador ya sabemos que es el que hizo todo. Y dedíquense a hacer el bien. Dedíquense a hacer el bien. Ok. Bendito hermano y bendita hermana, se me fue la hora. Que la gracia y la paz estén con todos ustedes. Les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana si Dios quiere.